Ba, horrek dana, ez? Azkenean informaziorik onena jakiteko eurak zen maila duten hori da, ez? Ba, ez dakit, azkenengo aldiz galdu zutena, ez dakit, ez? Igointzian baita ere, ba, da talde bat dinamika oso honean datorrela denbora luzean, eta hilabeteak galdu gabe, eta horrek esan nahi du, ba, gauzak ondo egiten dituztela, hori da seinalerik onena, ez? Batez ere oso argi daukatela zer egin, ez? Daukate oso landuta, bai baloi irteera, bai defenditzeko modua, gauza batzuk oso argi egiten dituzte, eta entrenadore berdinarekin dabiltz lan egiten, eta bada talde bat, bloke batekin, pasadan urtetik baita ere, eta horrek asko, pixka bat Amorebietaren ezberdinak dira, baina asko irabazita daukazu dakizunean zertara jokatzen duzun, daramasunean denbora bat entrenatzaile batekin lan egiten, eta guzti horrek asko gehitzen du, eta gero, Ibiza da igotako talde bat, egia da, baina ez da talde tipikoa igotakoa, Amorebieta bat, edo jokalari oso onak ditu, oso onak, eta kalidadezkoak bai. Zuek etxean berriro jokatzen duzue, kosta zen lehen garaipen hori, baina iritsi da, pixka bat Ipuruari zukulatare bat zaio. Bai, nahi badugu goian egon, Ipuruan oso indartzu egon behar gara, ez? Egia da lehenengo bi partiduan nahiko ondo egon zirela, baina galdu egin genituen, beste bat berdindu baita ere, eta asmoa da, edo helburua da Ipuruan partiduak ateratzea, ez? Eta hau oso partidu garrantzitsu bada, ez? Eurak ere 11 punturekin daude, badakigu hau irabazten badugu aurrera pauso oso garrantzitsua izango zala, 5 partidu daramazkigu emaitza onak ateratzen, edo irabazten edo berdintzen, eta aurreko partiduko zapore gazigozo hori pixka bat kentzeko oinkomeni edo buruan daukaguna da partidu hau aurrera ateratzea, ez? Badaukazu jateutxean mantentzeko jokoa. Bai, behin bakarrik ez, mantendu dugu, eta hori da pixkat gure helburua eta hobetu behar duguna, ez? Hori hola da. Es un recién ascendido, pero es el único equipo de segunda que no conoce la derrota. ¿Qué te quieres dar? Bueno, pues ese es el mejor dato de todos los datos que manejamos, el más fiable, ¿no? Un equipo que lleva mucho tiempo sin perder, ya en esta liga no ha perdido, y sobre todo que viene ya con una dinámica anterior de ascenso, de muchas victorias. Es un equipo ganador y un equipo que no ha perdido en meses, ¿no? Y en eso pues máximo respeto, pero también a la vez nosotros confiar en que también estamos nosotros bien y que jugamos en Ipurúa con nuestra gente, que cada vez va a venir más gente a Ipurúa, y yo creo que el equipo también está enganchando a la gente, y entre todos un partido difícil que tenemos que intentar sacar, porque sabemos que es un partido clave, ¿no?, para meternos en ese grupo de cabeza, ¿no? Bueno, destaco un poco lo que hablamos el otro día de la Amorebieta, ¿no? Creo mucho en los proyectos y en que las cosas se hagan bien, y estos pues tienen un buen entrenador que cogió un buen bloque con buenos jugadores y que le ha dado una manera de jugar en el tiempo sostenida y muy clara, y ahí están sus éxitos, ¿no? Creo que han hecho un proyecto, y en los proyectos normalmente que se hacen bien y que se hacen con sentido pues funcionan, ¿no? Y es un poco lo que es el Ibiza, ¿no? Gente con buenos jugadores, lógicamente no es el típico recién ascendido, son futbolistas de nivel, pero también con una gran organización, ¿no? Con muchas ayudas y un equipo que juega bien la pelota, ¿no? Con Molina, con los de atrás que sacan bien la pelota, no sé, es un equipo que a mí me gusta mucho. Vosotros seguís en un buen momento, 5 partidos consecutivos sin perder. Estáis en una buena línea, Sí, estoy contento, ¿no? Siempre tenemos cosas que mejorar, pero bueno, después de perder los 2 primeros partidos se había puesto todo bastante cuesta arriba, o habíamos empezado un poco con el pie cambiado, ¿no? Y bueno, hemos recuperado. La verdad que en estos 5 partidos hemos ganado 3, hemos empatado 2, y creo que el equipo está dando una sensación buena, aunque siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Y bueno, intentar seguir así, intentar en casa hacernos fuerte, porque si queremos estar arriba necesitamos en casa hacernos fuertes, la verdad que eso es importante,
y bueno, el otro día ganamos y ahora lo que queremos es darle continuidad a intentar tener una segunda victoria en casa. Supongo que también dentro de esas cosas que dices a mejorar tendrás ganas ya de portería cero. Sí, hemos mantenido solo una vez y repetimos lo de siempre, ¿no? Creo que el equipo está defendiendo bien, pero en secuencias y no en secuencias de 90 minutos, ¿no? Siempre tenemos alguna pequeña laguna o algún pequeño error que se puede dar siempre en el fútbol, pero el objetivo es que nos hagan pocas ocasiones, que eso sí lo estamos cumpliendo, ¿no? Creo que entre ocasiones hechas y ocasiones recibidas estamos en las estadísticas, somos el primero, el mejor equipo, ¿no? Entre tiros hechos y tiros recibidos, el agujero entre los dos, que es un poco la medida de lo que tienes que hacer, que te tiren poco y tirar mucho, en eso estamos los mejores en la liga, pero es verdad que no estamos consiguiendo dejar la portería a cero y si queremos ganar partidos, eso tiene que ser, lógicamente, el primer objetivo, ¿no? Ser sólidos. Hay jugadores que han sido importantes en la historia de Eibar, como Pape Leo, pero también Javi Lara, que el que marcó el primer gol de primera división, contigo en el banquillo. Sí, bueno, tengo mucho cariño a Javi, la verdad que bueno, tuvo un muy buen paso por aquí y le deseo lo mejor, ¿no? Me gusta verle bien y que sigue jugando y es un jugador que aparte de en lo futbolístico, humanamente dejó también aquí muy buena, entre nosotros, ¿no? Muy buen recuerdo. Me acuerdo que me decías después, tanto antes como después del partido, lo importante que era, que tenéis todos muy mentalizados de que era importantísimo ganar el Sporting. Es un partido similar en el sentido de que ganando daríais un paso, definitivo en ningún caso, pero muy importante para meternos en la parte de arriba. Sí, es un partido para eso, ¿no? Está toda la tabla muy igualada, lógicamente acabamos de empezar la liga, es difícil coger ventaja o mucha desventaja, está todo muy igualado, pero hombre, hay partidos que el salto es, ¿no? Un rival que está arriba en la clasificación con los mismos puntos que nosotros y pues son puntos muy importantes cuando juegas en casa y son partidos que, sabiendo la dificultad que tienen, está claro que lo que queremos es ganar, ¿no? Abierto, la verdad. Espero abierto porque ellos llegan con mucha gente, aunque es verdad que defensivamente son fuertes, ¿no? Porque tienen muchas ayudas, todo el mundo muy comprometido, pero nosotros normalmente vamos arriba a atacar y a llegar con gente y ellos también es un equipo que propone y que le ves llegar arriba con gente y con mucha gente al área y no sé, yo creo que cuando comentamos entre la gente de fútbol, bueno, ¿qué equipos te gustan de segunda estas primeras jornadas? ¿O qué equipo te está sorprendiendo para bien? ¿O qué? Yo creo que el Ibiza está entre esos 2 o 3 equipos que podemos decir todos decimos que nos gusta a todos mucho, ¿no? El Ibiza y que tiene muy buen equipo.